Con este video vamos a aprender a cómo obtener las componentes de cada una de estas fuerzas. Bueno, primero vamos a encontrar la componente de la fuerza 1. Este es el eje X, ese es el eje Y, ese es el eje Y, ese es el eje X. Bueno, entonces para el eje X, la componente del eje X, este sería el cateto adyacente de este ángulo y el cateto opuesto sería este, lo que me va a dar la componente en Y de este vector. Entonces, ya lo habíamos visto que tenemos que el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Esta es la que vamos a estar ocupando. Además, la de seno, que sería seno del ángulo alfa, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Aquí está. Si nosotros hacemos un triángulo rectángulo a partir de estas fuerzas, más o menos quedaría así, ¿no? Más o menos así quedaría. Entonces aquí la hipotenusa es justamente la fuerza, cateto opuesto es el cateto que está enfrente del ángulo, que sería este, pero este es exactamente el mismo que va en el eje Y, por eso se le llama la componente en Y. Y el cateto adyacente sería este, a este ángulo, adyacente a este ángulo, sería este. ¿Okay? Entonces vamos a ocupar estas dos. La hipotenusa en estos dos casos sería el vector. Y para despejar el valor del cateto adyacente, entonces sería la hipotenusa por el coseno de alfa, igual aquí, el cateto opuesto sería la hipotenusa por el seno de alfa. Entonces en este caso, en el primero, vamos a poner, aquí sería el despeje, sería hipotenusa, que en este caso la hipotenusa son las fuerzas, ¿no? Hipotenusa por el coseno de alfa es igual al cateto adyacente. Y en este caso sería la hipotenusa por el seno de alfa sería el cateto opuesto. Entonces ya simplemente sustituimos valores para encontrar el cateto adyacente, que sería la componente en X. Esto tendría que ser, la hipotenusa es de 4 newton por coseno de alfa
En este caso son 50 grados. Entonces esto va a ser igual a 4 por coseno de 50 grados. Este sería el cateto adyacente, o lo que es lo mismo, la fuerza de 1 en X. Ahí está. Para la fuerza 1 en Y sería, la hipotenusa es la misma, y aquí en vez de coseno sería seno, y aquí en vez de coseno también vamos a ponerle seno. Ahí está. Entonces esos serían los catetos del primer ángulo. Si yo le doy aquí en componentes, me va a estar dando, estas son las componentes que estábamos buscando, ¿no? Finalmente, para poder trabajar con fuerzas, tenemos que trabajar siempre a partir de las componentes. Estas son las componentes. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, para hacer de la fuerza 3, las componentes de la fuerza 3, es básicamente lo mismo. Esto nos va a servir para ambos casos. Y aquí en este caso, las dos son positivas. Tanto X como Y son positivas. Si aquí consideramos nuestro origen, a partir del origen hacia la derecha es positiva y del origen hacia arriba es positiva. En este caso, ambas componentes tendrán que ser negativas. Aunque pongamos nosotros como una fuerza, como un valor absoluto de 8 newton, las componentes en ambos casos serían negativas. Entonces, para la fuerza 2, o más bien es la fuerza 3, aquí lo puse como 3, sería 8 newton por, aquí hay que tener cuidado porque que sería el cateto opuesto, que es lo mismo que este que está en línea punteada, ese sería el cateto opuesto al ángulo y sería la componente en X. Entonces el opuesto al ángulo, recuerden que usamos la función seno de 72. Y aquí, bueno, vamos a ponerle 8 seno de 72. Ahí está. Obviamente nos da valores positivos porque el seno de 72 tendremos que contar a partir de la horizontal, a partir de aquí. Entonces, seno de 72 quedaría como por acá. Podemos mantenerlo así y nosotros saber que es negativo, o el ángulo que deberíamos de tomar es 270 grados, que sería hasta aquí es 270 grados, menos 72. Si pongo ese ángulo aquí, ya me lo da con el signo menos. Por ejemplo, es 270 grados menos 72 son 198 grados. Si yo aquí pongo 198 grados, ya me lo va a dar con el signo negativo. Y aquí obviamente ya no sería el seno, sino ya sería el coseno. Si se fijan, este signo que está aquí, este numerito, es el mismo que tengo aquí, pero con el signo negativo. Esas son dos formas de hacerlo. En ambas está bien. Sin embargo, en una hay que saber deducir que estoy hablando de
este tendría que ser lo negativo. Yo lo tengo que poner como negativo. Si quiero que me dé negativos desde aquí, entonces aquí pondría que tener coseno de 198 grados, que sería un ángulo que está de aquí. A ver, déjenme ponerlo. Sería de aquí hasta acá. Entonces sería, ese ángulo sería de 198. Este. Este es el que estoy diciendo que tendría que... Y ahí ya lo tendríamos siempre que considerar, como estamos sobre la horizontal, lo tendríamos que considerar como un coseno. Miren, todo este ángulo verde es 198. Entonces, y ahí ya sería como coseno. Si hacemos si lo hacemos de esta forma, entonces ya el signo ya no nos los da. ¿Sí? Ya nos da el signo negativo. Si lo hacemos de esta forma, nosotros tenemos que ponerle el signo negativo porque sabemos que está en el tercer cuadrante y tanto x como y es negativo. Vamos a hacer ahora la parte y, la componente en y. Entonces, aquí, bueno, le puse fuerza 3 en y, sería 8. Este sería el cateto adyacente, por lo tanto, tendríamos que usar el coseno de 72. Por eso no hay que aprendernos trucos, sino más bien hay que tratar de entender esto, porque no siempre el cateto opuesto va a ser eh, la componente en y. A veces puede cambiar, ¿no? 72 y vean, me da el valor. Sin embargo, me lo da positivo. Ese sería este pedacito. Para poderlo hacer negativo, entonces tendría que usar la función seno, pero no de 72, sino de 198. 198 seno, y aquí ya me lo da. Ya, ya me conserva el signo. ¿Vieron? Cualquiera de las dos formas está bien hecho. Si lo hacemos de esta forma, vamos a canalizarlo así. Si lo hacemos de esta forma, nosotros hay que entender que estos tendrían signos negativos. Si lo hacemos de esta forma, bueno, hay que encontrar este ángulo, que es, ¿no? Aquí ya lo hacemos directamente con el ángulo que nos están proporcionando. Y ya, así serían las componentes, que son justamente estas, ¿no? Esta moradita son las componentes de la fuerza 3 y la roja la componente de la fuerza 2. ¿Okay? Bueno, entonces al final, si yo quisiera sumarlas, cuál va a ser la fuerza neta. Entonces recuerden que F total, por así decirlo, la fuerza total, va a ser igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. ¿Okay? Y esos valores son los que tengo aquí. Fuerza 1 en X es 2.571 Newton. Ahí se me olvidó escribir en todos que son Newton. Menos
Aquí hay que poner menos 7.608. ¿Ok? Así quedaría. En todos estos es importante poner los newton, entonces lo voy a corregir. Al final de cada una le voy a poner newton. Aquí en cada uno le voy a poner los newton, ya casi termino. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la fuerza total en X, pues más bien tendríamos que escribirlo así. Fuerza total en X. Y hacer esta operación. El resultado sería menos 5.037. Entonces, esa sería la primera componente de la fuerza total y de la fuerza total en Y. Bueno, también hacemos lo mismo. Es la fuerza de 1 en Y más la fuerza de 2 en Y. Y esto es igual a 3.064 newton menos 2.472 newton. Y esto, su resultado final, ahí está. 0.592. Entonces, ya tenemos esa fuerza. Podemos poner un punto donde sea. Y vamos a cambiarle las coordenadas a ese punto por estas. Entonces, la fuerza en X es menos 5.037, 0.592. Esas serían las coordenadas de nuestra fuerza resultante. Ahí está. Entonces ya ponemos un vector y ese vector es nuestra fuerza resultante. ¿Okay? Ese es el vector de nuestra fuerza resultante. Para encontrar la magnitud usamos el teorema de Pitágoras, y para encontrar el ángulo usamos la tangente. Entonces, para encontrar la magnitud de la fuerza, vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. La magnitud, hay quienes pone como una
una, unas barras así, diciendo que esta es la magnitud de fuerzas, o ya nada más ponen la fuerza en, en un vector. A veces se le pone una flechita arriba, se ponen negritas, y cuando estamos hablando de fuerzas, bueno, ya nada más se pone en en letras normales. Entonces, la magnitud, recuerden que esto es la magnitud, sería la raíz de la fuerza total en X al cuadrado más la fuerza total en Y al cuadrado. Aquí me falta la T de teta. Ahí está. Esto sería, bueno, si le queremos poner valores, entonces esto es igual a la fuerza total en X es menos 5.037 y la en Y es 0.592. En ambos casos en Newton. Y aquí para resolverlo, vamos a hacer igual. Y aquí vamos a copiar todo esto. Este. Entonces, la magnitud de esta fuerza es 5.072. Hay una, aquí en GeoGebra hay una forma de hacerlo. Podemos dar un clic de aquí a acá. Esta 5.072 que nos dio exactamente lo que estábamos pensando. Bueno, ahora para encontrar el ángulo que abre sobre la horizontal, hay que usar la tangente inversa. Entonces ese ángulo vamos a suponer que es ángulo beta. Beta va a ser igual a la tangente de menos 1 a la tangente de menos 1 de la fuerza total en Y entre la fuerza total en X. ¿Listo? Entonces, si esto lo queremos hacer, aquí hay que ponerlo en objeto y hasta la fuerza total
El Y es 0.590 entre 5.037. Se nos olvida aquí un signo negativo por este. ¿Está? Entonces, ok. Bueno, aquí nos están dando un ángulo. Podemos ponerla como negativo. Nos están dando aquí como considero este negativo, el ángulo de 6.707 es el que está sobre la horizontal, es decir, este ángulo que está aquí. Ese sería el que marcamos. ¿Ok? Entonces, si yo marco ese ángulo, si yo marco este ángulo, es justamente 6.607. ¿No? Y bueno, eso sería de cómo obtenemos esto. Aquí el negativo, cuando estamos hablando de ángulos estos negativos, se refiere a que lo está midiendo de aquí hacia, perdón, de la horizontal hacia esto en formas de las manecillas del reloj. Por eso se vuelve negativo, ¿no? Aquí vamos a poner este negativo porque era. Entonces, menos 6 es de la horizontal en sentido de las manecillas del reloj. Los ángulos son negativos. Muy bien, ese es el ángulo que tenemos. Entonces, esta es la magnitud y esta es la dirección de nuestro vector resultante. Gracias.